¿Quién es Ángel Martínez? De San Luis Potosí. Soy de San Luis Potosí, ingresado a la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas Tecnológico de Monterrey. Y en 1998 emigré a Ciudad Juárez. Y en los dos últimos años hemos estado aquí en Irlanda con la meta de abrir una planta de manufactura nueva. En cuanto a la importancia del trabajo en equipo para el avance de proyectos, dado el COVID-19, en realidad los proyectos es lo que mueve todas las industrias. Todo tiene que empezar con un proyecto que es, ya sea un proyecto de negocios, en este caso nosotros es el proyecto de una planta nueva y manufactura. Así es que no podemos, disculpa, tenía una llamada que me estaba llegando del trabajo. No podemos retrasarlos debido a que las necesidades de los pacientes que nuestros productos satisfacen. Cuando pase la pandemia, los hospitales van a otra vez a necesitar gente que en este caso le llaman cirugía electiva. Uh, para nosotros es importantísimo seguir con el proyecto de cumplir nuestros objetivos en la planta para que la demanda mundial no se vea afectada. Una de las razones por las que decidimos venir a Irlanda es precisamente porque el producto ha tenido mucha demanda y no tenemos otra opción. Es o hacerlo aquí o decirles a nuestros pacientes que no tenemos el producto y no queremos eso. Así es que la manera en la que nos organizamos para poder trabajar de manera remota y adaptarnos a esta nueva situación, primero fue organizarnos como el equipo líder de la planta y juntarnos y descifrar bien cuáles eran los lineamientos que que el gobierno estaba poniendo en cuanto a ciertas industrias no tenían ninguna opción. Ciertas industrias no tenían oportunidad de trabajar para nada. Entonces, buscamos clarificar con ellos si nosotros pertenecíamos a esa industria que es de labores esenciales. Nos confirmaron que sí, y una vez teniendo esa información, ya fue cuando pudimos juntarnos y decidir quiénes en la empresa. Ahorita somos pocos, no somos ni siquiera 100, pero quiénes en esa empresa podían trabajar desde la casa y quiénes no. Obviamente, en la actualidad tenemos pues, las líneas de producción que están en producción ahora y las líneas que están en proyectos. Entonces, la línea de producción no hay mucha oportunidad. Los operadores tienen que ir a la planta y producir los productos. Los que estábamos en el proyecto era un poquito más fácil porque decidimos decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que se pueden hacer desde la casa? Y en ese sentido fuimos muy afortunados porque los proyectos están en una fase de comienzo, como un 20% de progreso. Y en esa fase es mucha documentación. En la industria médica es prácticamente 50% documentación, 50% es hacer. Tuvimos mucha suerte en ese sentido porque, pues sí, en ciertas cosas necesitábamos técnicos o ingenieros que fueran a instalar equipo y que fueran a probar el equipo y que calibraran el equipo, pero mucha de la actividad que conlleva eso se puede hacer de manera remota. Entonces, en ese caso fuimos muy afortunados porque ahorita es cuando empezamos nosotros ya a hacer actividades ya en la planta, en esos proyectos, pero le dimos muchísimo avance y con muy poquita gente que tuvo que ir a la planta a hacer todas esas actividades que te menciono. Y hay otra más importante todavía. Nosotros en nuestros proyectos teníamos planeado mandar a operadores a aprender el proceso a Estados Unidos, que es donde estamos haciendo la transferencia. Y con la pandemia, pues obviamente tenemos muchas restricciones y aun cuando sabemos que las restricciones van a reducirse en las siguientes semanas, nosotros estamos ahorita en proceso de probar una tecnología nueva que son microscopios y cámaras que se conectan de manera virtual. Entonces, imagínate, es como estar presente en la línea de producción sin estarlo, utilizando las cámaras de alta definición y todo eso, y microscopios que, te soy sincero, no sabía
qué tan poderosos eran. Y ahora yo creo que va a ser el nuevo estándar. No tenemos que gastar tanto dinero y al final de cuentas tener el mismo beneficio. Es como estar presente al lado de una persona. Claro que con el objetivo de que pues, nosotros vamos a tener que estar también con producto y haciéndolo desde aquí, pero esa fue una de las maneras de resolver ese reto. En cuanto al sistema de salud y las regulaciones sanitarias en Irlanda, Irlanda tiene un sistema de salud no tan bueno, no hay muchos hospitales, es un poquito lento en ese sentido, pero en cuanto al gobierno yo creo que reconociendo que no tienen el mejor sistema de salud, el gobierno de Irlanda actuó de manera muy, muy rápida. En la segunda, tercera semana, ellos empezaron a cerrar industrias, empezaron a lo que le llaman el lockdown de la gente. Y las escuelas, guarderías, todo eso, de la tercera semana ya no había nada. Tú salías a las calles y la gente, en realidad no había nada. La gente en realidad hacía caso de lo que el gobierno hizo. Yo creo que eso es una de las razones por las que ahorita hay 25,000 casos, sí son bastantillos, pero hay solamente 1,600 muertes en lo que va de la pandemia. Entonces, en mi opinión, es un éxito debido a que la gente acató todas las medidas que el gobierno puso en Irlanda. Y yo creo que en realidad en Europa es uno de los casos de mayor éxito. Cuando lo comparas con los vecinos, el Reino Unido está demasiado cerca. De hecho, en el norte, isla de Irlanda, colinda o comparte la isla con el norte de Irlanda. ¿Por qué elegimos Irlanda? Ah, fueron varias las razones. Irlanda tiene demasiados incentivos fiscales y de muchos sentidos. Um, eh, y la otra es, nosotros teníamos la opción debido a la demanda de nuestro producto, incrementar la producción en Estados Unidos o en uno de los mercados al cual abastecemos demasiado, que es Europa. Entonces, la opción yo creo que era bien clara para evitar transportación y gastos y todo. ¿Por qué no lo producimos en donde lo vamos a vender? Ah, en cuanto a las expectativas para la recuperación de la industria, ah, yo creo que en Irlanda se ha reconocido que va a ser lento. Eh, el impacto que ha tenido el lockdown en muchas industrias es perceptible. La gente, obviamente, ah, si va y compra lo básico. El gobierno tiene muchos incentivos para ayudar a toda la gente que en este tiempo se quedó sin trabajo, pero aún así la gente es precavida y se reconoce que la recuperación económica va a ser un poco lenta, pero pero a la vez el gobierno tiene todos los planes y todas las fases bien planeadas. También están planeadas que el gobierno implementó 5 fases y las 5 fases cada fase era 3 semanas. Ahorita el gobierno, debido a los buenos resultados, ha dicho que la fase última, la quinta fase, está eliminada, que en realidad toda la industria se va a abrir por completo en un periodo de 4 fases. O sea, si te imaginas, es en un periodo de 3 meses, todo va a estar abierto y es una historia de éxito muy buena de lo que es Irlanda. La verdad estoy impresionado en la buena organización que tiene este gobierno. O sea, ya con eso, Ángel, digo, es una situación bien diferente a la que, por ejemplo, está viviendo actualmente Estados Unidos e incluso México, ¿no? Estados Unidos ya Claro, poco a poco ha empezado a ver en algunas ciudades temas sociales o comerciales, sobre todo de industria, pero todavía creo que veo difícil que Estados Unidos salga de ese problema. Y lo mismo nos está pasando aquí en México. O sea, ahora que abrieron nuevamente esa etapa de la cuarentena o el distanciamiento social, abrieron cuando realmente tenemos el pico más alto. O sea, esta semana, los últimos días o la semana pasada es cuando más casos estamos teniendo y ya liberaron muchos comercios, incluso no esenciales. Tú hablabas de que incluso al arranque de la pandemia, o sea, ustedes en Irlanda, nosotros también aquí en México, tuvimos que catalogar las industrias esenciales o los servicios esenciales para continuarlo, pero ya hoy, aunque ha sido de manera paulatina, yo creo que, pero muy acelerada,
Se están abriendo muchos casos aquí en México que yo lo que espero es que realmente vaya a la baja y que esta reapertura de actividades no vaya a traer un siguiente rebrote. Digo, qué bueno que en Irlanda no esté siendo así, pero que aquí en México no vayamos a tener ese problema de volver a caer en una siguiente crisis, ¿no? Entonces, qué bueno, como dices, que mencionas que Irlanda, por las medidas que tomó de manera eh, preventiva, ahora se puede Ujú. platicar como un caso de éxito, ¿no? Exacto. Y la verdad, son decisiones impopulares porque nadie quiere afectar a la industria, la industria formal, la industria informal, nadie lo quiere hacer, pero a la vez tienes que pensar en, en- en- en el entire picture, no nada más en isolation, en alguna cosa. Así es que sí, tienes razón. Eh, una de las preguntas es apoyos sectoriales gubernamentales o fiscales que tiene Irlanda. Y fíjate que mis respetos para lo que le llama Irlanda tiene una dependencia gubernamental que se llama IDA, que por sus siglas es Industrial Development Authority. Y esa dependencia del gobierno funciona como una compañía privada con un CEO y todo. Y, y la manera por la cual ellos están organizados de esa forma, pagan muy buenos salarios a sus empleados, están en muchas partes del mundo, o sea, tienen oficinas en muchas partes del mundo y tienen mucha gente trabajando. La idea completa es precisamente de atraer industria a Irlanda y la verdad es que lo hacen muy bien porque ellos tienen juntas, nosotros antes de escoger Irlanda, hubieron muchas juntas en Estados Unidos con los directivos del IDA en Estados Unidos. Y la verdad es que esa fue una diferencia grandísima, de manera que al venir aquí fue alguna una formalidad más que nada después de que se tuvieron estas pláticas de todos los incentivos que íbamos a tener como compañía. Entonces, uh, ojalá la Secretaría de Comercio, Fomento Industrial en México, tuviera la oportunidad de pensar de esa forma, ¿no? Al final de cuentas, manéjalo como una compañía, págales bien y todo para que al final de cuentas hagan el trabajo de traer más empleo a México. Súper bien, súper bien. Y digo, ahorita decías que ojalá que en el gobierno de México, las secretarías de aquí de Economía tuvieran esa misma idea, pero yo más bien te quisiera comentar lo siguiente. ¿Cómo lo ves tú como mexicano y ahora que ves en Irlanda este tipo de incentivos o beneficios o apoyos para la economía? Uh -huh. ¿Qué, qué, qué piensas de que el gobierno actualmente en México es nulo? O sea, realmente el tema de apoyos, incluso en el tema de ahorita en la crisis, olvídate tú en un tema normalizado. Hoy en la Uh -huh. crisis los apoyos son nulos, no hay incentivos fiscales, no hay nada. Y anteriormente este nuevo gobierno, sin querer politizar el tema, no los hay. Y de hecho está declarado firmemente que el gobierno de México no apoyará a las empresas. Uh -huh. Pero por el otro lado, sí hay beneficios y regalos económicos de dinero a la gente que no estudia, a la gente que no trabaja, vamos a decir, en muchos apoyos sociales. Eso sí se está viendo a lo mejor, tú lo decías hace rato, hay que tomar a veces decisiones complicadas, sin embargo, viendo el entire picture, ¿no? Toda la imagen, Uh -huh. a nivel, las decisiones pues, macroeconómicas o a nivel macro de lo que sea lo mejor para el general, no de manera particular. Pero ¿qué Uh -huh. piensas tú, por ejemplo, como mexicano y ahora en Irlanda, de nuevo viendo esto, de la situación en México, o sea, de cero apoyos nulos a empresas, que son las principales generadoras de empleo, pero sí Uh muchos -huh. apoyos sociales, sobre todo enfocados en el tema, pues no sé si político o de votaciones, ¿no? Claro, pues como dices tú, sin politizarlo, yo creo que es muy triste en realidad, porque el gobierno en este sentido en México está haciendo claro que su objetivo es comprar el voto al, al ayudar popularmente a la gente y no preocuparse por lo que en realidad, a final de cuentas, va a traer beneficios.
Antes de pasar, digo, si me lo permites, a los siguientes temas, puntos o más bien recomendaciones que te quería pedir para eh, en temas de emprendimiento. Una Ujú. pregunta muy rápida. Si tuvieras hoy que elegir, vamos a decir tú, eres inversionista y quieres elegir entre Estados Unidos e Irlanda, digo, por no poner otras comparativas, más bien muy en específico entre estos dos, ¿dónde y por qué localizarías tu empresa, ¿no? O tu inversión o tu emprendimiento. Am, quizá mi opinión va a estar un poco sesgada porque los 2 últimos años se he pasado aquí en Irlanda. Yo escogería Irlanda por el posicionamiento que tiene en el área, en la comunidad europea y por el talento que tienen. En realidad estoy muy impresionado. Le he preguntado a irlandeses si ha sido así todo el tiempo y dicen, no, hace unos años, hace 40, 50 años, el gobierno y la sociedad tuvo que tomar la decisión de invertir en la educación, invertir demasiado en la educación. Y lo ves, o sea, tú ves que una universidad de la misma calidad de Stanford en Estados Unidos o Harvard, aquí te cuesta $1,000 por semestre. En Estados Unidos es 30 veces eso por semestre. Incluso universidades públicas que te cuestan carísimo. Y en realidad yo lo que veo aquí es una ventaja de tener una fuerza laboral profesional demasiado capaz y, y en nivel de educación es extraordinario. Por ese lado, yo creo que eso sería uno de los incentivos. Y la otra es, obviamente, como te mencioné, todos los incentivos fiscales que tienes, en mi opinión, lo hacen obviamente, un candidato excelente. Ahora, claro que también tienes que ver en cuenta, ¿verdad? Si lo que vas a hacer aquí en Irlanda en realidad se va a utilizar en China o en Estados Unidos, a lo mejor no hace mucho sentido. Pero si es un producto que tienes mercado en Europa, definitivamente yo creo que Irlanda tiene una ventaja muy grande. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Ahora, mira, pasamos a este tema le puse yo ahí como recomendaciones para, para la gente que está emprendiendo, que quiere emprender. Eh, Ujú, muy del tema generalizado, es decir, no que sea ujú. en Irlanda, en Estados Unidos, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que quiere emprender? ¿Qué es lo que tiene que buscar? Y si más adelante, ahora sí, ya llevándolo al tema particular, es qué oportunidades de negocio ves tú en Irlanda. Hay, ¿Tú conoces o sabes si hay inversionistas como tal en Irlanda, ya sean eh, conocidos tuyos o asociaciones o alguien que quisiera invertir en temas de emprendimiento en México? Eh, y la otra, que también es una de las cosas que a lo mejor para cerrar esta segunda etapa de preguntas es, y que por ahí creo que es el punto 8 que tenemos aquí, que te preguntaba, tú ahorita estás a lo mejor emprendiendo en Estados Unidos en algún momento, después en Irlanda, pero ¿por qué no emprenderlo en México? ¿No? O sea, mucho del traer esas labores, ese profesionalismo, esa experiencia que se está teniendo en otros lados, ¿por qué no traerlo hacia México? Creo que hay muchos mexicanos con mucho talento que están haciendo cosas muy grandes, pero las están haciendo fuera de México. Entonces, una de mis Ujú. preguntas es, ¿piensan o no hacerlo pues, nuevamente aquí en el país? Entonces, no sé si quisieras que comenzáramos esa siguiente etapa en esos tres puntos, ¿no? En un emprendimiento Ok. generalizado, o oportunidades en Irlanda de Ujú, inversión, o sea, ya sea de inversión de Irlanda hacia México, de México hacia Irlanda, y en el tema ujú. de emprendimiento tuyo como tal, o sea, si te ves haciendo alguna labor de emprendimiento en México En nuevamente. México, en un futuro. Sí, sí, claro. Eh, el primer punto, yo creo que recomendaciones y consejos para emprender es eh, no tenerle miedo al cambio y no tenerle miedo a lo nuevo. Am, ese es yo creo que una de las principales am, razones por las cuales, em, por ejemplo, cuando decidí emigrar, primero a Ciudad Juárez, después a Estados Unidos, había un poquitito de miedo de decir, bueno, voy a Estados Unidos, el talento en Estados Unidos, me van a dar trabajo.
Obviamente no tuve que hacer mucho de eso. La gente que me conoció en México fueron los que me llevaron a Estados Unidos. Y, y no te voy a mentir que estando en una posición, por ejemplo, gerente de ingeniería fue mi primera posición en Estados Unidos. Era un poquito intimidante saber que tenía gente, eh, yo en ese punto era mexicano, todavía no tenía una visa de trabajo y tenía gente que era a veces mayor que yo, que tenía muchos años de educación. Y yo creo que la clave es no intimidarte. Una vez que has decidido emprender, visualizar tu meta en el futuro y no rendirte y no fracasar antes de tiempo, no fracasar antes de decidir que vas a empezarlo. Yo creo que esa fue una de las principales cosas. Te digo, fue intimidante un poquito llegar a Estados Unidos y tener un equipo de 12 personas. En México yo nunca tuve a gente directamente reportándome a mí, indirectamente sí, pero no directamente. Y a final de cuentas fue entrarle, a emprender y buscar nuevas formas. A veces, eh, sobre todo cuando en tu caso, por ejemplo, tú eres propietario de una empresa, el buscar qué motiva a la gente, el buscar cómo puedes ayudar a la gente, porque si buscas cómo ayudar a la gente, los beneficios genuinamente, obviamente, los beneficios de lo que haces por ellos, se te van a regresar sin pensarlo, sin siquiera hacerlo conscientemente. Entonces, yo creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a mí como gerente, es entender y ponerme del lado de mis empleados y ver cómo ayudarlos a crecer y progresar. Y en el lado de implementar nuevos sistemas, por ejemplo, yo en mi compañía ahorita estoy utilizando un sistema de proyectos que utiliza una nube y que colaboras y que te dice de manera más, ¿cómo se dice? De manera más ah, con hechos. ah, si el proyecto está en una zona verde, en una zona amarilla, en una zona roja, siendo la verde bien, amarilla está un poquito mal y la roja definitivamente tienes que hacer algo. El sistema se llama ProChain y está basado en la teoría de restricciones. ¿verdad? Tú siempre vas a tener miles de actividades que hacer, pero siempre vas a tener muy poquitos recursos. Y la idea es utilizar la teoría de restricciones precisamente para mover el proyecto en lo que es más importante, que son las cosas, la ruta crítica y todo eso. ¿Sabes? No tenerle miedo y entrarle. um, Eso ojalá responda a la pregunta número 1. La número 2 es, ¿qué oportunidades Disculpa. veo? Sí. Perdón, Ángel, fíjate que te interrumpo un poquito porque este tema, sobre todo del sistema este ProChain, me dijiste, ¿verdad? Que es, Uh-huh. ¿cuál es el nombre en inglés? Porque como que me dijiste que era una nube que se basaba como en hechos. En inglés, cómo le llaman El, los? el, el, el sistema de administración de proyectos se llama así, ProChain. Ajá. PROCHAIN. ProChain. Y Pero, 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 sí, pero nos, pero nos hablas de algo como que era como que basado en los hechos, o sea, algo ibas a decir como de Facts Cloud o algo así. sí. El sistema es un sistema que está en la nube. O sea, eh, imagínate un Microsoft Project, pero basado en la nube, de manera que la gente, una vez que el administrador del proyecto planeó todo de manera correcta al principio del proyecto y le hizo entender a la gente todas las actividades que iban a estar asignados a ellos y les provided the big picture al equipo completo. Una vez que esto pasa, todas las actividades se suben a la nube. En este caso es un server que esta compañía tiene. Y la gente puede ir y ver exactamente lo que se tienen que enfocar
ellos tienen la opción de trabajar a lo mejor en 5 actividades, pero hay siempre una actividad que está en la ruta crítica. Y de esa manera, la gente entendiendo cuáles son las actividades que ellos tienen que trabajar y de manera correcta entender el impacto que va a tener si ellos tienen un retraso y todo eso, yo creo que una de las bellezas de este sistema. Como te digo, este sistema te puede decir de manera muy eficaz si tu proyecto está en un buen estado o si está en un estado en el que tienes que tomar acción. Definitivamente lo recomiendo porque en esta época especialmente nos ayudó mucho a que la gente, sin necesidad de tener juntas y verse, entendiera cuáles son las prioridades. Obviamente seguimos teniendo juntas en las que revisamos qué cosas no están pasando, qué ayuda se necesita, pero al tener un sistema como este, la comunicación la ayuda demasiado, de manera que la gente tiene una mejor forma de saber el impacto que tiene lo que están haciendo o lo que, no, o lo que están dejando de hacer. Y también me comentabas, Ángel, que este sistema está basado en la teoría de restricciones, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, te comentaba porque fíjate que nosotros precisamente ahora estamos trabajando en un sistema muy parecido y también lo estamos basando en, en en el de la meta de Goldratt, ¿no? Viendo precisamente eso, hacer un análisis de todas las restricciones, quitando esos puntos bloqueantes y haciendo un trazo Sí. de la ruta crítica para poder tener los semáforos de proyectos o los semáforos de trabajo en el sistema, como dices, con una luz verde, una luz amarilla, una luz roja, y sabiendo priorizar las actividades de cada persona. Por eso te Claro. comentaba, para a lo mejor revisar ambos sistemas Sí. y ver cómo se pueda mejorar. Sí, sí. De hecho, yo te puedo mandar la información para que tú veas, porque ellos tienen demasiados videos en los que te explican de manera, ah, de una manera muy simple el enfoque típico de cómo normalmente se quiere llevar a cabo un proyecto y el enfoque que tiene esta compañía basado en lo que le llaman Critical Chain Project Management. Pero sí te puedo compartir esa información para que después puedas ver un poco más y ver cómo lo puedes implementar en tu trabajo. Muchísimas gracias. En cuanto a Irlanda y las oportunidades, fíjate que, para serte sincero, estando tan metido, porque en estos 2 años que hace días cumplí 2 años aquí en Irlanda, y en estos 2 años, la verdad es que la he pasado súper ocupado reclutando al equipo y implementando los sistemas, toda la infraestructura y ahora los proyectos, como te menciono, ya tenemos productos en producción y eso lo hicimos en un tiempo récord. En 9 meses de empezar un proyecto ya estábamos produciendo. Es algo que la verdad nosotros mismos nos impresionamos, eh, pero se lo debemos a muchas cosas, como entre tantas el talento que vimos aquí, la ayuda que recibimos de nuestra compañía hermana en Estados Unidos, muchas cosas, el sistema que te mencioné que utilizamos. Uh, pero basado en el hecho de que he estado demasiado involucrado en la misión, porque ahorita estamos terminando de construir esta planta nueva, porque nos tuvimos que mover a una planta temporal para poder empezar producción antes. Y la verdad no he tenido mucha oportunidad de hacer networking con gente que me pueda decir qué oportunidades hay de negocios para México, Irlanda o Estados Unidos, Irlanda. Pero lo que sí te puedo mencionar es que a distintos niveles, la dependencia gubernamental que te mencioné, que es el IDA, a varios niveles, ellos tienen una página de internet en la que tú dices qué tipo de industria estás planeando traer a Irlanda y ellos te, te van a dirigir a la persona correcta, si es un negocio muy pequeño, si el negocio está planeado basarse en México, todo eso es mi mejor recomendación. Claro que hice también networking, pero principalmente fue
compañías que proveen recursos temporales o que proveen recursos de manera permanente. Es principalmente las que hice. Y algo de consultoría también. La verdad es que oportunidades de consultoría yo creo que también veo como muy buenas oportunidades aquí en Irlanda. O sea, discúlpame, pero se vino un aguacero, así es que te iba a compartir. No sé si se pueda ver, pero se vino un súper aguacero. Y es lo que me distrajo. Yo creo que por eso está tan verde allá la isla, ¿no, Ángel? Claro, Tanta sí, agua. es lo que todo el mundo me dice, que si me vine a Irlanda y que si no me molesta que llueve mucho, no, pues, les digo que de seguro está verde por esto y no por un sistema enorme de riego que tienen en el, en el piso. Ah, sí, por ese lado. En el lado de emprender en México, ese era mi plan. Te soy sincero, cuando me fui a Ciudad Juárez, era agarrar algo de experiencia y trabajar en una compañía de Estados Unidos, en Johnson Johnson, y sabía que mis jefes iban a ser estadounidenses que no hablaban español. Mi idea cuando tuve la oportunidad de ir y decidir irme para allá era mejorar mi inglés y hacer una maestría en Estados Unidos o en esa área. Y claro que al cumplir eso, llegó la oportunidad de, bueno, irme a Estados Unidos, a Abbott, que fue la compañía que me trajo a Estados Unidos, y dije, bueno, voy a hacerlo por un tiempo, agarro experiencia y me regreso a México. Pero una oportunidad llevó a otra y la verdad, he disfrutado todas las oportunidades que he tenido porque muchas de ellas me han dado la oportunidad de, de conocer diferentes culturas, vivir en Holanda, vivir en Estados Unidos, vivir en Puerto Rico. Todo eso me ha traído buenas experiencias profesionales, pero también personales y el conocer cómo las diferentes culturas piensan. Y una de las claves, una de las cosas que le agradezco a la compañía en la que estoy ahorita es que antes de mandarte a un lugar, te mandan un curso en el que te dicen, mira, esta cultura es así. Entonces, si quieres ser exitoso, tienes que entender. Por ejemplo, en Irlanda, una de las cosas que nos dijeron es, los irlandeses, no, por la historia que tuvieron con los ingleses, ellos no se van a quejar. Ellos no te van a decir cuando algo está mal. Tú tienes que verlo, tú tienes que sentir cuando alguien te está diciendo, oh, sí, sí, todo está bien. Tú tienes que leer en su lenguaje corporal si en realidad está bien o no. Pero es una de las cosas que he disfrutado. Ahora, yo creo que con todo eso con toda esta experiencia, mi meta, como te comenté antes, hace algunos años, cuando te conocí, o bueno, cuando empecé a trabajar un poco más contigo, era regresar a México y también, porque al final de cuentas, eh, tengo entendido que la mejor manera de sacar a nuestro país adelante es creando oportunidades y creando empleos y modernizando la infraestructura en México y todo eso. Así es que esa es mi meta, regresar y no sé, a lo mejor va a ser una consultoría, a lo mejor puede ser a lo mejor una compañía de componentes médicos, cualquier cosa que yo sé que puedo hacer basado en la experiencia que tengo ahora. Pues esperemos que no sea tan en el futuro, Ángel, y que Tan pronto te lejano. podamos ver por acá ya emprendiendo, ¿no? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Esa es una de las metas y creo que te mencioné hace tiempo que a lo mejor eso, una de las cosas una de las desventajas de viajar tanto es que no creas raíces. Y mis hijos, por ejemplo, viviendo en California, obviamente cuando vivieron en Miami, no estaban tan grandes, pero en California dejaron muy buenas amistades y tuvieron que mover a Utah. Ahora se movieron a Irlanda y en Irlanda están dejando excelentes amistades y ya me dicen, hey, papá, ya, queremos regresar a Utah y queremos hacer una vida ahí. Y yo creo que una de las cosas para mí es importante es asegurarme que mis hijos estén en una fase en la que digas, ok, es tu decisión si quieres regresarte conmigo a México o si quieres quedarte aquí en Estados Unidos y terminar la universidad y todo eso. Para mí, yo creo que es uno de los puntos más importantes, pero sí tengo la esperanza, número uno, de tener esa posibilidad. Número dos, de que el gobierno me invite, porque el gobierno actualmente no me está invitando.
la manera en la que está trabajando no es una invitación, en mi opinión. Así es que espero que las cosas cambien precisamente para poder promover eso. Y te aseguro que mucha gente que está en el extranjero, Oscar, cuando las cosas cambien y tengamos un gobierno que promueva eso, yo te aseguro que, 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 que mucha gente va a regresar. Esperemos que el gobierno cambie, Ángel, y sobre todo, insisto, que toda esta gente, estos mexicanos, esta gente que está afuera, regrese a emprender aquí, pero yo te diría que también esta iniciativa que estamos haciendo nosotros actualmente, parte de ese activismo social para ayudar a más gente, pero también ayuda a fomentar el emprendimiento, o sea, no esperando a que el gobierno en México haga algo, ¿no? Porque no sabemos Ujú, si va a continuar siendo lo que actualmente hace en temas socialistas, etcétera, pero creo que ujú. ese cambio está en nosotros, entonces, donde aquí si el gobierno no te atrae a venir a invertir y emprender en México, esta red de emprendedores que estamos formando, Ángel, ten por seguro que te va a ayudar y tratará de buscar que todo sea atractivo para el día que guste regresar. Claro que sí. No, y esa es una de las razones por las que en cuanto me invitaste y me explicaste el tema, la verdad me llamó mucho la atención porque eh, qué mejor manera de ayudarnos entre nosotros, que es compartiendo las cosas que nos han ayudado. Claro que ha habido cosas no tan buenas en este proceso, pero yo creo que es bueno decir todas las cosas que nos han ayudado a emprender y a tener cierto éxito para que la gente también de alguna manera pueda tomarlas o, como dices tú, hacer networking en un momento dado, empezar a crear esa cadena. Por supuesto, por supuesto. Ángel, y también si me lo permites y pasamos a la última etapa de la entrevista. Se nos ha alargado un poquito, pero creo que ha estado muy, muy buena. Si nos platicas un poquito del tema de transformación digital, te comento porque la tribu como tal, y como lo mencionaba, aparte de ese activismo social y fomentar el emprendimiento, tiene una característica bien especial que es enlazar desde alguna perspectiva, desde algún ángulo, la digitalización de las cosas, la digitalización de las personas, la digitalización de compañías, de servicios, de productos, y hasta con un cierto enfoque futurista, ¿no? Por así Ujú, llamarlo. Entonces, de aquí, por darte una idea, ayer platicábamos también con una persona en Cleveland, Ohio, acerca de Amazon, del warehouse que tiene Amazon en Cleveland, donde tienen ya la digitalización del sistema, del proceso como tal logístico, a ujú, través de unos lectores de retina con el cual pueden ir midiendo la trayectoria de las personas a manera de ver la optimización y la eficiencia de ellos, tratando de ujú, reducir el tiempo de entrega, ¿no? Que es algo, ujú. yo creo que en el tema de e-commerce, un tema muy valioso es que no tengas problemas en tu tarjeta de crédito, o sea, con cargos no debidos, el tema de la calidad del producto, que es el producto que estás esperando con la calidad que quieres, pero un tercer factor que es bien importante es el tema de entregas, que la gente que pide algo en e-commerce quiere tenerlo y quiere tenerlo ya. Entonces, Amazon como líder mundial de e-commerce lo que está haciendo es tratar de reducir lo más posible ese tiempo de entrega. Entonces, con todos estos sistemas basados en inteligencia artificial, lectores de retina, etcétera, incluso platicamos que están viendo ya la manera de hacer las entregas de los paquetes a través de drones. Ahorita es lo que están piloteando para incluso Ujú. reducir tiempo de tráfico, reducir muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que parecían muy futuristas, ya hoy Amazon en Cleveland lo tienen. Entonces, en este mismo sentido, Ángeles, ¿tú qué nos pudieras comentar acerca del tema de digitalización en Irlanda, en Estados Unidos? ¿Qué es lo que te ha tocado ver ustedes que están implementando ahorita en este sentido de transformación digital para saber dónde estamos parados y conocer las diferentes empresas? Porque no todo, nosotros muchas veces como potosinos o como mexicanos tenemos cierto alcance, cierta visión. Entonces, también traer gente que nos platique que están viendo de fuera es algo, Sí, es algo bien importante, ¿no? sí. Mira, en nuestra industria, especialmente nosotros que hacemos los catéteres, es demasiado lo que le llaman labor intensive. No hay mucha oportunidad
digitalizar el proceso, digitalizar o automatizar el proceso, porque las nuevas generaciones de producto cambian demasiado. Nuestras generaciones de producto cambian entre 3 y 4 años, que los doctores nos dicen, ¿sabes qué? Ahora quiero que haga esto y ahora quiero que no haga esto. Todo eso cambia demasiado de manera que no nos da oportunidad de automatizar. Una de las cosas, como te mencioné eh, eh, anteriormente, una de las cosas cuando haces producto médico, por la naturaleza, obviamente, lo que haces puede salvar una vida o la puede matar, falla. Entonces, eh, nosotros, el grado de documentación, todo lo que haces es increíble. Entonces, cuando nosotros construíamos antes, ahorita ya tenemos un sistema, es a lo que voy. Cuando nosotros construíamos esto antes, hace unos años, lo que le llaman Device History Record de un lote de producción, era algo así de hojas, imagínate. Eran hojas y hojas de cada proceso, de cada parte, de cada prueba que se hizo. Increíble. Los operadores de producción, la gente que prueba el producto, todo el mundo tenía que poner una firma o poner datos y todo eso. Y hace 3 años, 2 años, se decidió implementar un sistema que hace exactamente lo mismo, pero sin escribirlo, es paperless. Le llaman Manufacturing Execution System. Y ese sistema, me imagino que en la industria automotriz también es importante porque en la industria automotriz es casi lo mismo, ¿no? Si haces algo mal, puede morir alguien cuando el dispositivo del carro falla. Entonces, el Manufacturing Execution System fue importantísimo para nosotros para reducir la cantidad de errores que se pueden cometer. Imagínate, eran millones de oportunidades de documentación incorrecta y cuando algo está mal y no tienes forma de recrearlo, en la industria médica puedes tirar un lote completo de millones de dólares solo porque alguien no firmó algo. Entonces, es increíble, era increíble la cantidad de investigaciones que se tenían que hacer eh, por ese lado y implementar el sistema que en realidad tomó un tiempo, tomó como un año en decir, ok, vamos a poner todos los equipos en un sistema en el que podamos hacer el escáner. Ahora puedes escanear el equipo que vas a utilizar. No estamos todavía en el punto de que los parámetros se transfieran automáticamente a la computadora, pero ahorita ya nosotros no tenemos ningún papel en la línea de producción. El lote de producción de componentes se escanea, la gente dice sí o no cuando la pieza fue probada o fue aceptada o rechazada, todo eso ya es de manera digital. Entonces, para nosotros fue un, un caso de día y noche, o sea, noche siendo la cantidad de errores, la cantidad de tiempo que tenías ingenieros haciendo investigaciones porque algo no se documentó bien. Ahora, esto nos ha estado dando la oportunidad de enfocar nuestros recursos a optimizar el proceso, al punto de que, por ejemplo, el día de hoy, yo no tuve oportunidad de ir al trabajo, pero el día de hoy una compañía de Irlanda está, por ejemplo, evaluando automatizar un proceso que no cambia demasiado. Esto no es manufacturando componentes, pero es lavando los componentes que nosotros utilizamos en nuestros productos médicos. Los tenemos que lavar para asegurarnos que no tenga ningún contaminante que pueda tener un impacto en el paciente. Y, por ejemplo, este es algo que no va a cambiar mucho. El sistema de lavado que tenemos de componentes es muy manual. Tenemos operadores transfiriendo de un contenedor a otro y todo eso. Y ahorita estamos evaluando un sistema que es 100% automatizado, que incluso va a interactuar con el sistema de MES, que te digo que es paperless. Entonces, vamos a necesitar nada más una persona que esté poniendo los componentes en una canasta y que los esté sacando del sistema. El sistema va a hacer todo por completo. Entonces, yo creo que la idea es, en realidad, buscar esas oportunidades y dejar las excusas de, oh, bueno, nuestros productos no son aptos para automatizarse. ¿No? Tienes que buscar qué cosas puedes automatizar. Y yo creo que el caso aun y cuando no lo estamos terminando todavía, el caso que te menciono de automatizar
la limpieza de los componentes y el caso de dejar de hacer todo las transacciones de manera manual, escritos en papel, son dos casos de éxito que hemos tenido en nuestra industria. Bien interesantes, Ángel, bien interesantes. Y todo esto, tengo, porque se puede compartir, obviamente, son compañías que están aquí. Si te interesa o si les interesa a alguien más que vea estos videos, estoy 100% comprometido a compartir y compartir la información. ¿Okay? Muchísimas gracias y claro que sí te lo agradecemos. Toda la información que nos puedas compartir, ya sea en videos, artículos, sitios web, etcétera. La idea es cargar todo esto en los portales, cargar todo esto en la red, meterlo dentro del tema de emprendimiento, de nicho, incluso el tema médico, pudiera ser la ramificación y que esté al alcance de toda esa gente, esas buenas prácticas que se han hecho, esos casos de éxito que se han tenido para que se puedan documentar y saber qué se está haciendo en todo. Pero sí te agradezco mucho el compromiso y el apoyo y claro que sí, toda la información que nos puedas enviar, Ángel, es bienvenida. Claro. Fíjate, ya a lo mejor nada más para terminar, es algo que nos brincamos y te quería también preguntar. Y de nuevo, insisto, sin el afán de politizar la plática, pero no dejar pasar por alto el tema. Tú creo que bien sabes, aquí vamos a tener un aeropuerto grandísimo, que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue una inversión que todavía en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, el anterior presidente, pues vamos, impulsó muchísimo. Ahora el actual gobierno lo que está haciendo es lo echó todo para abajo por temas de supuesta corrupción. Entonces, al final de investigarlo, creo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo una revisión muy exhaustiva y no se encontraron ningún rasgo de corrupción, ¿no? Entonces, fuera de este tema, es decir, ya se descartó que hubiera corrupción, tuvieron que pagar indemnizaciones a todos los constructores que estaban ahí, que creo que las indemnizaciones que pagaron, con lo que pagaron esas indemnizaciones, se terminaba de construir el aeropuerto, ¿no? Entonces, de nuevo, digo, ¿cómo, hacia donde quiero llegar es cómo se ve desde el extranjero esa toma de, creo yo, esa mala toma de decisiones políticas al no atraer a los inversionistas? Tú ahorita decías, no me está invitando el gobierno de México a hacerlo. Pues yo creo que con la falta de apoyos fiscales, con este tipo de cancelaciones, con cambios de la noche a la mañana, con un tema totalmente socialista, pudiendo Exacto. homologarlo a lo que sería Cuba o Venezuela, etcétera, es ¿cómo ven ese tipo de decisiones ustedes desde el extranjero y tú cómo las ves como mexicano? Sí, en cuanto supe que era la posibilidad de cancelarlo, fue un coraje enorme porque yo ya estaba presumiendo que México iba a tener uno de los mejores aeropuertos del mundo, súper moderno y la verdad, el diseño estaba excelente y independientemente de ser priista, panista, independientemente de si Enrique Peña Nieto fue un buen presidente o no, yo creo que la idea era bueno porque toda cosa, en mi opinión, toda cosa que invite o que pueda percibir un país como moderno y como abierto a la inversión, como abierto a la modernización y a la infraestructura. En mi opinión, todo eso, todas esas son cosas que, imagínate una persona que nada más viene a vacacionar a Cancún, pero ve la infraestructura. A lo mejor no tenía la idea de traer era un CEO de alguna compañía que pasaba solo por vacaciones en México. Y al ver la infraestructura, esas cosas invitan. En mi opinión, fue una muy mala decisión. Incluso, yo comentaba con mi esposa, Oscar, que incluso si hubiera habido corrupción, simplemente no haces el berrinche de decir, esto es una oportunidad de corrupción. Tienes que verlo de una manera objetiva y qué pena que este gobierno esté tan cerrado y que no le haya dado la oportunidad. Como dices tú, ahora ya se dio cuenta que no, que en realidad no había esa oportunidad de corrupción, pero ahora es demasiado tarde porque ahora ya te gastaste lo que tú pudiste haber gastado para terminarlo. Y México, la última vez que fui, que fue hace unos meses, en diciembre, México sigue con un aeropuerto que en realidad no puede manejar el volumen. El volumen en cuanto a uno de los temas que es una de las
temas económicos en México es el turismo, pero ni siquiera puede manejar eso. Entonces, ¿cómo va a poder manejar el lado industrial que queremos promover? Si por el lado turístico hice una hora en lo que pude pasar por migración, y cuando ves países como Francia, como Holanda, que tienen aeropuertos ah, muchísimo más grandes que pueden manejar esos volúmenes de una manera muy efectiva. Tú lo has visto también, has viajado demasiado a Corea y a todos estos países y dices, ¿por qué México no puede tener eso? Cuando en realidad tuvimos la oportunidad de tenerlo y al final fue por un capricho. En realidad esa es la razón, un capricho. No lo tuvimos, es para dar coraje. La verdad, era una de las puertas para invitar a muchos países, a mucha gente a invertir y a ver que México se pueden hacer las cosas bien y por un país que tiene tendencias socialistas y tendencias demasiado alejadas de la modernidad, es mucho coraje que te da el que por algo así no pasen las cosas. Fíjate que a mí me pasó exactamente lo mismo, también de cuando estaba lo del aeropuerto, yo presumiendo con clientes o conocidos míos en Corea, en China, y, y al final, cuando salió la noticia de que se cancelaba, llegó a tal grado de que en periódicos en China y en Corea se burlaban de esta decisión. Y como tú lo mencionas, hubiera o no hubiera corrupción, esa la persigues de manera legal. Exacto. No cancelas el aeropuerto, o sea, haces todo tu proceso y ves si hay corrupción o no hay corrupción, pero no por eso cancelas una hora que pueda traer inversión y activar la economía en México por un capricho. Es un rinche, un capricho de una persona y qué mala onda que no hubo gente que pudo ponerse al tú por tú y decir, no, tienes que, no lo puedes politizar esto, o sea, es increíble, pero bueno, ya pasó. Ni hablar, ni hablar. Ángel, pues te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio, por compartirnos toda esta información. Yo espero Claro que que sí. podamos vamos a seguir nutriendo de información, seguir nutriendo de experiencias, generar más este tipo de eventos e invitar a más gente. También de una vez quisiera pedirte, Ángel, que así como nos puedas compartir conocimiento, experiencias, artículos, si hubiera también más personas conocidas tuyas dentro de tu empresa en Irlanda, conocidos, familiares, que gustes en invitarlos a formar parte de esta tribu de emprendimiento, te lo agradecemos bastante porque la idea es seguir aportando más y esto hacerlo de una manera continua, de una manera estable y que nos pueda ayudar a mucha gente más. Claro que sí. Ya tengo idea de mi cuñado que vive en Francia. También él salió de San Luis. Tú lo conoces. Yo creo que él también puede aportar demasiado. Así es que lo voy a invitar y le daré la información tuya primero y ya después tú ves cómo lo manejas. ¿Está bien? Claro, claro que sí, Ángel. Excelente. Saludos a la Muchísimas familia, ¿eh? gracias. Gracias De nada. igualmente. Hasta Nos luego. vemos. Nos vemos. Bye bye.